Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, y es un lugar común, pero no es menos sincero, agradecer al Honorable Senado de la Nación y a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y de Asuntos Penales la invitación a exponer una vez más ante este cuerpo, que es uno de los cuerpos centrales de la esencia de la República. Y en un tema de una profunda trascendencia, están llamados ustedes hoy a tratar un proyecto de ley que organice o reorganice al Consejo de la Magistratura de la Nación, unas instituciones fundamentales incorporadas en la reforma de 1994. ¿Por qué están llamados ustedes hoy a hacer esto? Muy sencillo, porque la Corte Suprema, en uso de competencias constitucionales que tiene desde 1853, declaró la inconstitucionalidad de una ley. Nada más ni nada menos que es una de las funciones fundamentales del Poder Judicial. Y uno podrá discutir el momento en el que se declaró, pero en el marco de un caso, de una causa, el Poder Judicial declaró la inconstitucionalidad. Y dispuso temporalmente, hasta que se restablezca, una solución de compromiso: utilizar la ley anterior, no la que está vigente actualmente, porque es inconstitucional, sino una anterior, hasta tanto el Congreso de la Nación, junto con el Poder Ejecutivo, dicten una nueva ley. Con lo cual, no debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente el juego del funcionamiento del sistema constitucional argentino, tal cual fue diseñado desde 1853. En esa lógica también tenemos que pensar que el Consejo de la Magistratura es parte de esa dinámica política. El Consejo surge en 1994 como respuesta a una situación que lamentablemente hoy se repite. Tenemos una profunda... el Poder Judicial hoy está descreído. Nadie cree en la independencia del Poder Judicial. Es el poder del Estado con el menor nivel de reconocimiento en cuanto a su independencia. Y esto es grave. Ahora, esto también pasaba antes de 1994. Era la época de los jueces de la servilleta, en donde hablábamos de que los jueces respondían al poder político de turno, algo que escuchamos permanentemente hoy en día, no importa de qué partido político vengan. Para eso, el constituyente diseñó un Consejo de la Magistratura, no según el modelo europeo exclusivamente, porque en Europa no hay poder judicial, hay administración de justicia, y esto es importante marcarlo en función de algo que voy a decir en un ratito, sino un modelo ajustado a la realidad argentina, en donde el poder judicial es poder del Estado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es un poder del Estado en igualdad de jerarquía con el Congreso Nacional y con el Poder Ejecutivo. El Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial. El gobierno del Poder Judicial sigue en cabeza de la Corte Suprema. Lo que tiene es la administración del Poder Judicial y tiene dos funciones además fundamentales: el seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción. Tres funciones fundamentales, pero no tiene el gobierno del Poder Judicial. Este aspecto es central para entender la lógica de cómo pensó el constituyente la organización de ese Poder Judicial. Organización de la cual simplemente dio pinceladas, lineamientos generales. El artículo 114 no es un detalle de cómo tiene que estar compuesto, porque lo dejó librado a la prudente regulación legislativa, a la prudente regulación de los representantes del pueblo. Ustedes, como representantes del pueblo, tienen esa dignísima tarea. Pero también tienen que tener en cuenta que esta ley no es cualquier ley. No es una ley que, si bien formalmente va a estar sujeta a los vaivenes de las mayorías parlamentarias, una ley que tenga simplemente mayorías de un partido o de una coalición de un momento determinado no tiene ningún tipo de estabilidad. Y no estamos en este tema. Es tremendamente importante lograr los consensos mínimos necesarios para que esta ley no sea vista como la ley de un partido o de otro, porque eso no va a traer la confianza a la ciudadanía respecto de cómo tiene que ser el sistema de justicia, cómo confío en el juez. Recordemos esa frase del Martín Fierro, ¿no? Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener palenque al ir a rascarse. ¿Esta es la justicia que queremos? ¿Esa es la justicia que queremos transmitir con un consejo descreído? En un consejo donde la gente, la sociedad en general, no importa si efectivamente lo sea, la sociedad lo mire como un consejo cooptado por el poder político de turno. Ese es el gran problema. Ahora, ¿por qué la presidencia, entiendo yo, del Consejo debe estar en cabeza de la Corte Suprema? Muy sencillo.
no solamente porque el texto lo dice así, no que tiene que estar el presidente, sino que tiene que estar integrado por jueces de la Corte, pero además yo creo que tiene que presidirlo. Porque, insisto, es la única forma de articular el gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema con la administración del Poder Judicial en cabeza del Consejo de la Magistratura. Si no, terminaríamos haciendo rehenes al Poder Judicial del funcionamiento del Consejo. Eliminaríamos la idea de un Poder Judicial y pasaríamos a tener la idea de una administración de justicia, que es otro sistema constitucional. En Europa es ese el sistema que funciona específicamente. Otro elemento del cual tal vez quisiera referirme, y esto lo planteó Fores y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el proyecto que presentamos para traer temas a debate de este honorable Congreso, tiene que ver con la integración que nosotros propusimos en ese proyecto en forma igualitaria entre los estamentos. Igualitaria y además planteando un tema que sé que no está en ninguno de los dos proyectos hoy en debate, que es que el estamento de los representantes del Congreso sean representantes y no sean diputados y senadores. Y esto yo sé que es un tema debatible y discutible y que da para mucho y que es opinable. Inclusive yo no tengo una postura absolutamente cerrada en este aspecto. Pero la misión de administración del Poder Judicial, la misión de funcionamiento de los concursos, de la preparación de las ternas, la situación de elevar un caso a enjuiciamiento, lleva mucho tiempo, es una tarea de tiempo completo. No podemos estar que el diputado o el senador tienen que correr porque tienen que ir a esta comisión, que tienen que ir a esta otra, que tienen que hacer esta otra cosa. Yo creo que hay que pensar muy bien esto. Es cierto que esto resta poder político desde ya, pero también tengamos en cuenta que hay otros roles para cumplir. Lo mismo tiene que ver con la integración de los representantes del ámbito académico y científico. Así como los diputados y senadores eligen a sus representantes, sean diputados, sean representantes, no importa, son todos los diputados los que lo eligen. No son los presidentes de las comisiones los que eligen a los representantes del grupo. Los jueces todos eligen a los jueces, no son los presidentes de las cámaras ni nada por el estilo. Los abogados no son los presidentes de los colegios de abogados los que eligen a los integrantes del Consejo. ¿Por qué razón no son los profesores los que eligen a los representantes del ámbito académico y científico? ¿Por qué los decanos? Los decanos no siempre representan a toda la base. Los decanos son representantes, pero no son la comunidad académica. ¿Por qué el SIN? ¿Por qué excluimos a las universidades privadas que forman abogados, que forman jueces, que forman diputados, que forman senadores? Yo soy de esa universidad pública, así que no me preocupe, soy autoridad de la Universidad de Buenos Aires. Pero ¿por qué las universidades privadas que emiten títulos con capacidad, en donde podemos tener jueces, camaristas, diputados, senadores, abogados litigantes, los vamos a excluir de poder participar en la elección del Consejo de la Magistratura que les incumbe directamente? O sea, esto genera una desigualdad estructural que es importante. Y por último, hay muchos temas sobre los cuales uno podría hablar en este tema, porque son muchísimas las cuestiones, pero el tiempo acotado que tenemos nos limita mucho. También hay un aspecto. Como le quedan 2 minutos. Ya termino. Para que lo aproveche, ¿no? Sí. Como dijo el convencional Paixao en la Convención Nacional Constituyente, y vinculado con lo que yo decía al comienzo, la intención del constituyente fue reducir la influencia partidaria en la selección judicial. Este fue el objetivo. Pero no porque esté mal la influencia partidaria. Mi familia es familia política, viene de la política, mis 2 abuelos han sido diputados nacionales, no le tengo miedo a la política. Pero creo que el punto acá es mucho más complejo. Eso tiene que ver para garantizar la independencia del Poder Judicial. Y por eso un llamado a pensar en reducir el impacto de la entrevista personal en el Consejo a los candidatos, porque esa entrevista muchas veces es utilizada para subir o bajar a candidatos que le gustan más o menos a la mayoría del momento.
Pensemos eso para tener una justicia independiente, porque en definitiva estamos haciendo un proyecto de ley, o están haciendo un proyecto de ley, pero que contribuimos nosotros con nuestras opiniones, que tiene que servir para guiar a nuestra sociedad a respetar a su Poder Judicial, que es el Poder Judicial que soluciona los problemas de cada uno de nosotros todos los días. Muchas gracias.